Ya, señores, comencemos. En el día de hoy, segunda clase bastante teórica en comparación con todas las que hemos tenido hasta ahora en el curso. Vamos a ver las propiedades de la integral definida. ¿Ya? Soy súper consciente de que la clase anterior fue súper distinta, con mucho contenido. Entonces vamos a partir eh, resumiendo algunas cosas que podemos utilizar en esta parte de la materia, como para empezar. A ver, un momento. Ahora sí. A ver, ¿qué cosas habíamos obtenido en la clase anterior? Eh, Déjenme admitir más gente. Habíamos hablado de dos objetos re importantes, que eran la suma inferior y la suma superior, ya dada una función y una partición. ¿Ya? Era una serie de sumas, o sea, me refiero a una serie de sumandos, que mejor se los muestro acá. Déjenme ir a lo siguiente, que creo que esto es más ilustrativo. Se me perdió, sí, acá. Uy. Ah, esto, perdón, ahí está. Eso. Esto era más. No encontraba la página. Esto era más ilustrativo. Para una partición y una función en particular, por ejemplo, acá tenemos la x cuadrado más 1. Cuando uno habla de suma inferior, está pensando en todo lo que está aquí en azul. Esa suma completa nos estaría dando el área que está acá en azul. Ya está determinada por el ancho de cada subintervalo multiplicado por el mínimo eh, de la función en ese intervalo. Ya eso sería la suma inferior. Y la suma superior, para esta partición, es lo mismo, pero en vez de considerar los mínimos, consideramos los máximos. Entonces es como lo que está sombreado azul, pero agréguele también lo verde. Ya hay que sumarle lo verde, y ahí tendríamos entonces la suma superior, que es por arriba. ¿Ya? Después eh, tenemos otro objeto. Una vez que uno entiende eso para una partición en particular, después definimos la integral inferior de a hasta b de la función y la integral superior de la función. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Ahora imagínese todas las particiones posibles. Vamos a ir de nuevo al dibujito. Imagínese ahora todas las particiones posibles, todas las que están ahí. ¿Ok? Entonces, la integral va siendo la mejor de ellas, la mejor aproximación que, que yo esté haciendo con alguna suma inferior, su integral inferior, entonces va a ser la mejor aproximación que se pueda. Ya tengo que imaginarme todas las particiones. ¿Ya? Entonces lo que uno quiere o lo que uno intenta que sea, que funcione siempre, es que esa aproximación por abajo, que estamos llamando integral inferior, coincida con el área bajo esta curva. ¿Ya? Y la superior, en la misma situación, ahora consideremos todas las sumas superiores posibles, que aquí ya ni se notan. Ahí, por ejemplo, ahí hay otra partición, con otra, con otra, con otra, con otra, etcétera. Me imagino cualquier partición que pueda tener, y eso también va a ser una excelente aproximación del área bajo la curva. ¿Ok? Y lo que habíamos obtenido es que algunas funciones, en algunos casos, la integral superior va a coincidir con la integral inferior, ¿ya? Y eso se va a convertir simplemente en la integral definida, ¿ya? Cuando esas dos cantidades coinciden, llamamos a esa cantidad la integral definida y está representando por ahora esta área bajo la curva si es que la función es positiva. Nos dimos cuenta que era un proceso largo, vimos que no todas las funciones les pasa esto. De hecho, el título que se gana la función cuando pasa esto es que la función es integrable. Ese es el título que le pusimos en la clase anterior. ¿Ya? Entonces, el proceso era súper largo, lo hicimos con ejemplos muy básicos. De hecho, el que voy a recordar acá, que es el que me interesa para un ejemplo de más rato,
es que sabemos integrar funciones constantes. La integral de una función constante, que lo hicimos paso a paso, es la constante por el largo del intervalo. ¿Ya? Eso es lo que tenemos hasta ahora. Es la única fórmula. Creo que agregamos también la de x, pero la hicimos entre 0 y 1. ¿Ya? Esa, por ejemplo, nos dio un medio. ¿Ya? Pero era un ejemplo. Ya no lo hicimos para cualquier A y cualquier B, lo hicimos para 0 y 1. ¿Ya? Podríamos hacerlo para A y B también, es lo mismo. Pero eso es lo que tenemos hasta acá. Es un proceso largo, extenso, muy tedioso, que nos otorga eh, el, el cálculo de la integral. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Algunas propiedades, vamos a pasar rápidamente por ellas. Voy a mencionar la idea de la propiedad y vamos a ver algunos ejemplos y luego eso, la verdad es que eso, porque lo demás, lo que tiene que ver con la conexión con lo que estábamos haciendo antes, lo vamos a hacer en la siguiente clase. ¿No? Lo otro, vamos a ver también eh, dos, dos teoremas bien importantes al final. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos con las propiedades y yo se las voy a ir explicando en el PDF, perdón, en el pizarrón cuando sea necesario. Propiedades entonces de la integral definida. Si tengo dos funciones que están definidas en un intervalo cerrado AB, funciones reales, ambas integrables. O sea, se supone que en ambas hago este cálculo largo y en ambas funciona. ¿Ya? Cada una de ellas es integrable. Entonces, cuando pasa eso, la función suma o resta también es integrable y se calcula por separado. ¿Ya? Hago la integral definida de la f y le sumo o le resto la integral definida de la g. ¿Ya? Básicamente, ¿por qué funciona? Porque cuando calculo cada una por separado, no, toda junta en realidad, cuando calculo la integral toda junta, depende de una sumatoria y depende de un límite. Y en ambos casos son operaciones que respetan la suma y la resta. Entonces no es muy osado asegurar que la integral definida se porta bien con ambos. Después, si tengo una constante y a la función la multiplico por esa constante, la integral también la respeta, ya la constante sale fuera, por la misma razón, porque el cálculo de la integral definida va amarrado a calcular una sumatoria y un límite de esa sumatoria. Entonces, respeta las constantes. Después, esto que ha pasado desapercibido todo el rato, pero en todos los ejemplos y todos los dibujos y todos los esquemas que hemos visto, siempre he supuesto que la función es positiva, que va por arriba del eje X. ¿Ya? La verdad es que puede ir por abajo también, no tiene ningún problema. Si fuera por arriba del eje X, entonces los cálculos que uno hace, por ejemplo en el dibujito que teníamos acá, esos rectángulos que yo estoy calculando son un ancho positivo y una altura positiva. Voy a devolverme a un n que sea menor para que se vea mejor. Cada uno de esos rectángulos representa una cantidad positiva. Es una altura, ¿ya? Con un valor de i aquí de la función que es positivo, multiplicado por el ancho, que también es positivo. ¿Ya? Eso es porque la función es positiva. ¿Ok? Pero si tuviera una función negativa, la altura en realidad va a ser un número negativo. Entonces estoy calculando como el área del rectángulo, pero me está dando un valor negativo, ¿ya? Porque aquí no me preocupa la altura como distancia, me preocupa la altura como punto, ¿ya? El f de x, ¿a dónde va? ¿Que va para arriba o va para abajo? ¿Ya? Entonces en cualquiera de los casos, voy a volver a la pizarra, perdón, al PDF. En cualquiera de los casos, si la función es positiva, entonces el cálculo de la integral definida lo puedo comparar con el área. ¿Ya? Coincide exactamente con el área, así que es un valor mayor o igual a 0. ¿Ok? Ojo, vamos a ver después qué pasa cuando la función sea negativa, ya cómo vamos a entender esta distinción entre la integral versus el área. ¿Ya? Ahí van a ser conceptos distintos.
También si yo tengo una función más chica que la otra, eso significa que en el gráfico la función está por debajo de la otra. ¿Ya? Entonces, cuando haga su integral definida, que es esta suma de rectángulos, me va a dar un valor menor a que si hago la suma de los rectángulos con la otra que es más grande. ¿Ya? Así que la integral, por decirlo más simple, preserva la desigualdad. ¿Ya? Eso le va a pasar a la integral. Ojo que las dos propiedades que acabo de mencionar tienen un pero, tienen una salvedad, dice, salvo en un conjunto finito de puntos. ¿Ya? Puede ser que la función a lo mejor sea siempre positiva, pero no sé, en 10 puntos sea negativa. Esos 10 puntos me va a dar lo mismo, no van a influir, ¿ya? Básicamente porque no forman ningún área, ¿ya? Como que los puntos aislados no echan a perder el cálculo de la integral definida. Entonces, tanto la propiedad 3 como la 4 lo voy a mostrar en un dibujo mejor, para que quede más claro lo que quiero decir. Ay, perdón. Lo voy a mostrar en un dibujo mejor. Lo que quiero decir es que puede ser que yo tenga una función súper extraña, porque aquí aparecen funciones muy raras. Supongamos que hace esto. Tengo una curva, como a nosotros nos gustaría, una función positiva, pero aquí tiene, no sé, dos puntos blancos. Tiene dos hoyitos. Y en esos valores la función está por acá abajo. ¿Ok? O sea, tengo aquí como una línea punteada. Y en vez de tener los puntitos sobre la función, los tengo abajo. Pero son solo dos. Son solo dos puntitos. Bueno, cuando calculo el área y hago este proceso de la integral definida y los rectangulitos y todo eso, y le calculo límite, el cálculo, cuando haga la integral, me va a devolver esa área completa. Esa área completa. ¿Importa que tenga esos dos hoyitos la función? La verdad es que no, porque esos hoyitos no forman área, ya son infinitesimales. Entonces no cambia el valor. ¿Ya? Por eso que esa propiedad habla de que la función puede ser mayor o igual a cero, por ejemplo, salvo en una cantidad finita de puntos. O sea, puedo tener 300 puntos y el área no va a cambiar. Con 300 valores donde no da positiva y el área no va a cambiar en nada. Va a seguir siendo la misma, por más que tenga hoyitos. ¿Ya? Así que en realidad no me interesa. O sea, si tengo problemas en una cantidad finita de puntos, esos no influyen en el cálculo. ¿Ya? Guarden esa información porque va a ser muy importante después. Em, Después, ¿qué más? Tengo también que el módulo de una integral definida es menor o igual que la integral del módulo. ¿Ya? Eso también es súper sencillo de explicar. ¿Por qué no es igual? ¿Por qué no da el mismo valor? Si es que pongo valor absoluto por fuera o pongo valor absoluto por dentro. Em, la idea es la siguiente. Si me deja aquí compartir, acá. La idea es la siguiente. Si yo tengo una función de esta forma, pensemos que está así. Tengo los ejes y tengo la función. Voy a hacerlo súper eh, lo más simple posible. Acá. Tengo una función que haga eso y acá hace eso. Ya una función que sea igual para arriba y para abajo. ¿Ya? Esa función, cuando hago el proceso de calcular la suma inferior y la suma superior, ¿ya? Y supongo que es integrable y todo calza muy bien, ¿ya? Cuando yo haga el cálculo de este pedacito, como es una función positiva, me va a dar, no sé, A positivo. Yo voy a hacer el cálculo de la integral definida y me va a dar ese valor. Pero si la función es simétrica, y yo hago el cálculo ahora para el otro lado, ahora los rectángulos tienen, entre comillas, altura negativa. ¿Ya? Aquí el mínimo, eh, a mí no me interesa el largo de eso, sino que me interesa dónde está el f de x. Aquí el f de x sería negativo.
¿ya? Entonces, en ese caso, si hago el mismo cálculo que hice al lado derecho, aquí me va a dar el mismo a, pero negativo, ¿ya? Entonces, cuando yo calculo la integral, a malas letras, estoy eligiendo mal las letras, pongámosle c, ¿ya? Para no confundirnos, ¿ya? En un pedacito me va a dar c, en el otro me va a dar menos c, ¿ya? Entonces, cuando hago la integral de la función, la integral definida, en total me va a dar menos c más c, y eso es 0. Entonces su valor absoluto, ¿ya? Va a dar valor absoluto de 0, que sigue siendo 0. En cambio, si yo hago la integral del valor absoluto de x, ahí estoy obligando a la f a ser positiva. Entonces todo el pedacito que estaba debajo del eje x, ahora se va a quebrar y se va a ir arriba del eje x. Entonces cuando yo calculo, hago el mismo cálculo, ahora con el f positivo, donde le puse valor absoluto, entonces todo el proceso me va a volver a dar c, en vez de darme menos c, como estaba antes. Entonces, este resultado es 2 veces c, que claramente es mayor que el anterior. ¿Ya? Entonces, es distinto poner en una integral definida el valor absoluto por fuera que el valor absoluto a la función. Cuando se lo pongo a la función, yo obligo a la función siempre ser positiva. Esa es la situación, ya que es distinto entonces un caso del otro. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más debemos revisar en estas propiedades? También una propiedad muy buena es que las integrales definidas son acotadas. Si las estoy calculando sobre un intervalo cerrado, entonces siempre voy a tener un valor máximo y un valor mínimo, ¿ya? Que van a estar dados por estas dos cotas. B menos A es el ancho del intervalo total, y el m mayúscula va a ser el máximo de toda la función. Aquí me dicen que la función es acotada entre m minúscula y m mayúscula. Entonces el cálculo de la integral queda encerrado en un rectángulo gigante que tiene ancho b menos a y alto el m máximo, ¿ya? Y por abajo también el cálculo de la integral queda acotado por el mismo ancho, pero por el mínimo, ¿ya? Y esta es una desigualdad súper clásica que van a cumplir todas las integrales definidas de funciones que estén acotadas, ¿ya? Básicamente lo que está diciendo, déjeme ver si me deja compartir acá. Básicamente lo que está diciendo es que tengo lo siguiente, acá de nuevo, mismo gráfico todo el rato. Tengo una función, vamos a hacer una función más simple, una función así, por ejemplo. Cuando yo hago el cálculo de la integral definida entre a y b, cuando yo hago la integral definida, lo que me va a estar regalando, esta es positiva, dibujé una función positiva. Entonces lo que me está regalando es el área, ¿ya? Y la desigualdad que nos presenta acá dice que está acotada por abajo por m chico por b menos a. ¿Qué sería eso? Todo el intervalo, pero hasta el mínimo de la función. ¿Dónde está el mínimo de la función? Ahí. Es el valor más bajo. Entonces ese m por b menos a es ese rectángulo, ¿ya? Y claramente es un área que es más chica que la otra, ¿ya? Y por otro lado, está acotado por el máximo por el b menos a, que ahora es un rectángulo más grande. Ahí está el máximo, entonces ese rectángulo completo, si lo pinto, claro, es más grande que las dos áreas anteriores, ¿ya? Y es una desigualdad súper clásica, nos va a importar harto para ciertos ejercicios. Eso. Y veamos otra propiedad. Ya tenemos esa del acotamiento. Y estas, más que propiedades, son definiciones. ¿Ya? Una vez que uno tiene esto de la integral definida, podemos también definir algunas situaciones como extremas. Primero, ¿qué pasa si en vez de tomar un intervalo
yo hago que este empiece en A y termine en A. ¿Qué objeto estoy tomando en realidad? No estoy tomando un intervalo con un largo en específico, sino que estoy tomando como un intervalo de largo cero, ¿ya? Para esas situaciones no tengo ni siquiera rectángulos que calcular, no podría hacer nada. Entonces, para esos casos se dice que la integral vale cero, ¿ya? Si tomo en vez de un intervalo un punto, un A, ese no está aportando en nada, así que es cero. Ujú. ¿Y qué hubiera pasado si es que yo tomo el intervalo al revés? Por ejemplo, acá a la derecha está tomado desde B hasta A, ¿ya? Básicamente eso nunca lo hacemos. Uno no mide los intervalos desde el punto final hasta el inicial, ¿ya? Entonces, como notación, como para que las fórmulas calcen, nosotros decimos que cuando lo tomamos al revés es el negativo del original, ¿ya? Pero eso lo tenemos que definir, no sale a partir de la construcción, ¿ya? Para que calcen ciertas cosas, decimos que si lo medimos al revés, si hacemos la integral al revés, eso va a ser negativo, ¿ya? Entonces no son propiedades, ¿ya? No vienen a partir de la definición anterior, sino que tenemos que definirlas en este paso para que todo vaya calzando. Y esta propiedad es súper buena en general. ¿Qué pasa si tengo un intervalo donde voy a hacer el cálculo de mi integral? Yo ese intervalo lo puedo quebrar, ¿ya? Lo puedo partir. Si quiero integrar de alfa hasta beta, puedo hacer primero de alfa hasta un valor intermedio gamma y después de gamma hasta beta, ¿ya? También porque hace un rato dijimos que si, por ejemplo, la función no estuviera definida en gamma, no importa, no va a influir en el cálculo del área. El área total va a ser lo mismo que la suma de los dos pedazos por separado. Así que las integrales se pueden quebrar, ¿ya? Y ahí estamos con las propiedades. No sé si hay alguna duda hasta acá, alguna que no haya quedado clara, como las cosas que se pueden hacer con esta integral definida. Con ejemplos se puedan entender mejor en los pasos. Perfecto. Veamos ejemplo entonces. Yo creo que es lo más sano. Tiene razón. Veamos. Aquí necesito ir al pizarrón. Ahí me pescó. Ya vamos con algún ejemplo concreto. Ya dice acá, aquí ni siquiera nos están pidiendo calcular la integral. Aquí está regalado el ejemplo. Dice, tengo una integral de una función de -1 hasta 1 que nos da 5. De 1 hasta 4, la integral nos da -2. Y de -1 hasta 1, la integral nos da, de otra función, nos da 7. Ya nos regalan eso. Hay que calcular la integral de 4 hasta -1 de la f y después hay que hacer otra integral mezclando cosas. ¿Ya? Entonces primero vamos con la 1. Cambiamos el color. Solución. Entonces necesitamos calcular la integral de 4 hasta -1 de mi función. Ya, y yo ni siquiera sé cuál es la función, así que tengo que usar lo que esté dado acá como regalo. Yo voy a hacer lo siguiente, voy a dar la vuelta primero. Primero voy a hacer menos la integral de -1 hasta 4 de mi función. ¿Ya? La di vuelta primero. Si la doy vuelta, si cambio los límites de integración, entonces hay que ponerle un menos. Y después, como me dan la que está desde -1 hasta 1, voy a quebrar la integral. Voy a hacer menos la integral de -1 hasta 1 de mi función, y después todo lo que falta es desde 1 hasta 4 de la misma función. ¿Ya? Y esos valores los tengo. ¿Ya? Me va a quedar menos, la integral de -1 hasta 1 valía 5, y la integral de 1 hasta 4 también la tenía, valía -2. ¿Ya? Así que en total 5 menos 2, 3, con el menos de afuera, -3. Y ahí tenemos el cálculo. ¿Ya? Si en lo que estamos topando nosotros es que todavía no sabemos calcular bien la integral definida, ¿ya? El proceso es muy largo como para poder calcularla. Ya, con el de abajo, a ver qué pasa si el de abajo es un poco más complicado. En el de abajo tengo que hacer la integral de -1 hasta 1 de 2 veces f menos 3 veces h. Ya todo esto de x.
¿Ya? Bueno, la integral se porta bien con la resta y con las constantes, así que debería ser 2 veces la integral de menos 1 hasta 1 de f, menos 3 veces la integral de menos 1 hasta 1 de f. ¿Ya? Y la primera la tenemos, 5, entonces 2 por 5, menos 3 veces de menos 1, perdón, aquí me equivoqué, es h, aquí me equivoqué, es h de x. Y la de menos 1 hasta 1 de h también la tenemos, es 7. ¿Ya? Así que da 10 menos 21 menos 11. ¿Ya? Y eso sería el resultado. ¿Ya? Lo que más les va a importar a ustedes en general para los ejercicios son las propiedades que tienen que ver con separar la suma, la resta, las constantes. Esas las van a usar miles de veces. ¿Ya? Y cada cierto tiempo, convenientemente, a ustedes les va a interesar, por ejemplo, dar vuelta a los límites de integración. ¿Ya? Y ahí, cada vez que uno lo haga, hay que ponerle un menos. ¿Ya? Y quebrar la integral y todo eso van a ser pasos naturales en los ejercicios que tengamos después. Pero todavía estamos topando en cómo calcular la integral. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta acá? En este ejemplo, ¿hay alguna duda? ¿No? Ya. Vamos con otro. Ahora vamos a calcular una integral. ¿Ya? Acuérdense que la única que tenemos hasta ahora como resuelta para todos los casos es la integral de una constante. ¿Ya? La integral de una constante es la constante por b menos a. Eso lo hicimos la clase anterior. Entonces ahora hay que calcular la integral de 0 hasta 4 de 2 elevado a la parte entera de x. Qué horrible. ¿Ya? Esa notación entonces es la parte entera de x. Entonces, ¿cómo se hace una cosa tan dantesca como esta? La verdad es que es cero dantesca, porque lo que sabemos nosotros es que la parte entera, ya después de haber pasado por 4 cursos de cálculo o cosas o matemáticas en general, es que la parte entera se puede escribir como una función por partes. La parte entera a veces da cero. ¿Cuándo da cero la parte entera? Si es que el x se mueve entre 0 y 1, sin considerar el 1. Si es de la forma 0, algo, la parte entera va a dar 0. También sabemos que a veces da 1. De hecho, voy a desplazar esto un poquito más abajo. ¿Ya? Algunas veces da 1. ¿Cuándo da 1? Si es que la x se mueve entre 1 y 2. Si es de la forma 1, algo, ¿ya? Sin considerar el 2. Y puedo seguir así. ¿Hasta dónde voy a seguir haciendo esto? Bueno, lo que me interese. La integral va desde 0 hasta 4. Entonces esos son los valores del x que me interesan. ¿Ya? Por ende voy a seguir hacia arriba. A veces da 2. ¿Cuándo? Cuando el x se mueva entre 2 y 3, sin considerar el 3. Y a veces da 4. Perdón, a veces da 3. Si es que el x se mueve entre 3 y 4, sin considerar el 4. ¿Ya? Entonces, de ahí sigue, se supone que sigue hacia arriba y también sigue hacia los negativos. ¿Ya? En la parte entera yo la puedo escribir como una función por tramos, pero con infinitos tramos. ¿Ya? Eso es lo que hace la función parte entera. Pero ya la tengo traducida, y la tengo traducida en los tramos que me importan. ¿Ok? Entonces voy a hacer lo mismo, ahora lo único que le voy a hacer es aplicarle la exponencial. Voy a hacer ahora 2 elevado a la parte entera. Bueno, 2 elevado a la parte entera es tomar esos 4 numeritos que aparecen en cada tramo y ponerle un 2 como base. O sea, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. Eso es el 2 ocupando todos esos tramos. O sea, la parte entera ocupando todos esos tramos. Perdón, el 2 elevado a la parte entera ocupando todos esos tramos. Eso es lo que quería decir. ¿Ya? Entonces, va a valer eso si el x está entre el 3 y el 4. Va a valer 2 elevado a 2 si es que el x está entre el 2 y el 3. 2 elevado a 1 si es que está entre 1 y el 2. Y 2 elevado a 0 si es que está entre el 0 y el 1. ¿Ok? Los demás
no me interesan porque están fuera de la integral que quiero calcular. Ya, pues ahora puedo calcular la integral. La integral de 0 hasta 4, de 2 elevado a la parte entera de x, se va a separar en 4 tramos. O sea, la voy a quebrar 3 veces para formar 4 integrales. La voy a hacer desde 0 hasta 1, después desde 1 hasta 2, después desde 2 hasta 3 y finalmente de 3 hasta 4. ¿Ya? Y voy a anotar estos resultados que me dieron acá. Ahora la función 2 elevado a x tiene 4 significados. Y en los 4 significados es una función constante. ¿Sí? El 2 a la 0 da 1, el 2 a la 1 da 2, el 2 a la 3, perdón, el 2 a la 1 da 2, el 2 a la 2 da 4 y el 2 a la 3 da 8. Entonces ahí está la integral quebrada, traducida a la función 2 elevado a parte entera de x, y ahora me queda calcular la integral, pero eso lo sabemos hacer, porque es la única integral que sabemos calcular, la integral de una constante. Es c por b menos a, o sea, es la constante 1 por 1 menos 0. Después hay un 2 por 2 menos 1. En la tercera es un 4 por 3 menos 2. Y en la última es un 8 por 4 menos 3. ¿Ya? Así que es tan simple como hacer 1 más 2 más 4 más 8. Y eso da 15, creo. 15, sí. Y ahí está. ¿Ok? Entonces, es un ejercicio sencillo. Sabemos calcular solo integrales de constantes, pero ya podemos ampliar y de inmediato el espectro de funciones, una función tan rara como un 2 elevado a parte entera. ¿Ya? Básicamente porque la parte entera es una función constante por tramos. ¿Ya? Para esta parte de la materia de integrales, la parte entera es tan fácil como una función constante. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con este? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Estamos bien? Sin tenerle susto a las partes enteras, entonces, en estas integrales, ¿ya? Si usted lo escribe como una función por partes, va a poder calcular la integral de una parte entera sin problema, en general. Ya deja de ser un problema. Para las derivadas, la parte entera era horrible, ¿ya? Es rarísimo derivar una parte entera. Es discontinua, ¿ok? Pero para integrarla es súper amigable, ¿ya? Otro detalle que importa, que en realidad no importa, es que ¿qué pasó con el 4 acá? Durante todo el ejercicio yo consideré el 0, consideré el 1, el 2 también está, el 3 también está, pero el 4 nunca está. ¿Influye en algo? No, porque es solamente un valor, ¿ya? Un valor. Un valor no cambia nada en el cálculo total, ¿ya? No tengo idea qué pasa con la función en 4. En 4, de hecho, el gráfico tiene un puntito blanco, ahí, donde estuvimos trabajando. La parte entera, acuérdense que son estos escalones. El gráfico tiene un puntito blanco ahí. No importa. A la integral no le importan ese tipo de discontinuidades. ¿Ya? Vamos a hablar al tiro sobre eso. Ya, entonces, para meternos en esa situación, ¿qué pasa con las discontinuidades? Vamos a seguir con el PDF. Acá. Esto ya lo vimos. También, ejemplos. Acá. Necesitamos aún tener un criterio que sea sencillo para saber si la función es integrable o no. Hasta ahora, ser integrable significa que la integral superior coincide con la integral inferior, y eso es larguísimo. Entonces, acá empezamos a construir ya un criterio de integrabilidad que sea más entendible. Lo primero es que si tengo una función que sea acotada, ¿ya? Entonces la función va a ser además integrable si es que para cualquier epsilon existe una partición donde la diferencia entre las sumas, la superior y la inferior, sea tan chica como yo quiero. ¿Ya? Básicamente va a ser integrable si es que
logro encontrar particiones donde la diferencia entre las dos sumas vaya desapareciendo, ¿ya? Y la verdad es que es casi lo mismo que la definición original, ¿ya? Pero lo está diciendo para una función acotada, lo que es muy útil. Después, si tengo una función acotada y monótona, entonces es integrable, ¿ya? La gracia acá es que la monotonía me va a permitir encontrar estas particiones con esta diferencia menor que epsilon siempre, ¿ya? Si tuviéramos más tiempo en la clase se lo mostraría con más detalle, pero eh, eso es lo que uno concluye a partir de lo anterior. Y ya con eso, aquí me están diciendo una función va a ser integrable si es que es acotada y monótona. Ya puede ser creciente o puede ser decreciente. ¿Ok? Entonces, genial, porque en realidad todas las funciones que hemos visto en cálculo desde el Mate 11 hasta ahora son funciones que por lo menos en algún pedacito es acotada y monótona, ¿ya? O la puedo subdividir en acotadas y monótonas, ¿ya? Todas, todas, todas. La exponencial, el logaritmo, el arco tangente, todas son funciones que cuando las aplico sobre un intervalo cerrado, eh, por pedazos son acotadas y monótonas, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque esas funciones son continuas por tramos, ¿ya? ¿Tienen asíntotas? Algunas sí, pero si las acoto en un intervalo cerrado, dejan de tener esas asíntotas y tienen su máximo o mínimo. Entonces, aquí viene el gran teorema. Si tengo una función, entonces, en un intervalo cerrado, que sea continua, entonces automáticamente la función es integrable, ¿ya? Entonces ahí estamos usando uno de los teoremas de derivada, cuando veíamos máximo y mínimo. Si la función es continua en un intervalo cerrado, entonces alcanza su máximo y alcanza su mínimo. ¿Cómo se traduce eso? Que es acotada, que es la condición que teníamos antes. Y bueno, si es continua, claro, ahí no asegura que sea creciente o decreciente, pero la puedo separar, ¿ya? Toda la función continua, yo puedo decir, ya, en cierto intervalo es creciente, en otro es decreciente, y así. Y en cada uno de ellos, entonces es integrable. Ujú. Entonces, aquí está el resultado final, ¿ya? Si tengo una función, incluso si es continua por tramos, ¿ya? Si tiene puntos de discontinuidad, me va a dar lo mismo, porque a la integral no le interesan esos puntos. Ya vimos hace un rato que una cantidad finita de puntos no afecta a la integral, ¿ya? Entonces, uno puede separar la integral en todos esos valores en todos esos intervalos donde la función es continua, ¿sí? En cada uno de ellos podría incluso subdividirla de nuevo cuando es creciente y decreciente, y yo sé entonces que eh, las sumas superiores y las sumas inferiores van a coincidir, o sea, son integrables en cada uno de esos tramos, ¿ya? En la práctica lo que vamos a hacer ni siquiera nos vamos a complicar con el creciente y decreciente, sino que solamente la vamos a separar en, ¿cómo se dice? En sus puntos de discontinuidad, eso, ¿ya? Solamente la vamos a separar ahí y vamos a poder calcular, ¿ya? Por ejemplo, un ejemplo burdo, súper fome, es el que estábamos haciendo antes, incluso con la parte entera. Eh, Voy a simplificar ese ejemplo como para que lo veamos rápido. Si yo tengo que calcular la integral de 1 hasta 2 o 1 hasta 3 de la parte entera de x, yo quiero hacer esa integral. Si yo grafico esa función, perdón, entre 1 y 3, bueno, entre el 1 y el 2, la función vale 1. Entonces tengo aquí un piso. Y entre el 2 y el 3 tengo el otro piso. Entonces ahí hay una discontinuidad grandota. ¿Ok? Aquí vale 1, aquí vale 2. Tengo una discontinuidad grandota. Entonces, el teorema me dice, no importa, usted puede hacer la integral de 1 hasta 2 y le da lo mismo la discontinuidad. Ahí la función vale 1 y después le suma la otra que va de 2 hasta 3, donde la función vale 2 y hace el cálculo. ¿Ok?
Esa misma idea, que aquí lo estoy haciendo con constantes para que podamos calcularla, aquí va a dar 1 por 1, y aquí va a dar 2 por 1, y en total me va a dar 3. Esa misma idea va a pasar con cualquier función continua que tenga alguna discontinuidad. O sea, continua a tramos, eso quiero decir. Entonces puede estar así, una función que va por acá, después la función hace así, y después, no sé, hace otra cosa. ¿Ya? Se salta y sigue constante, no sé, algo así. ¿Ya? Entonces, para calcular esa integral, claro, lo hago por pedazos, lo hago por tramos. Si hago la integral del 1 hasta el 2, no sé, voy a inventar que tiene esa situación. ¿Ya? Entonces, ahí en esos tramos la función es integrable. ¿Ya? Y voy a poder hacer el cálculo de la integral que todavía no sé cómo hacerlo. O sea, sé, pero es muy largo. ¿Ya? Todavía tenemos un método que no es el mejor para poder hacerlo. ¿Ya? Esa es la dinámica entonces del criterio para que una función sea integrable. Para nosotros basta con que sea continua por tramos. Ya teniendo eso, puedo hacer el cálculo de la integral. Ujú. ¿Hay alguna duda con esta idea, muchachos, hasta acá? ¿Algo que quieran preguntar sobre la integrabilidad? No, 1, 2, 4, 8 puse. 1, 2, 4, 8. Puse cualquier número en realidad. ¿Ya? 1, 2, 4, 8. Da lo mismo. ¿Ya? Lo importante acá es que los puntos de discontinuidad no importan. Ujú. Eso. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya. Lo último y vamos cerrando por hoy día. Acá. Vamos a hacer dos cálculos que de nuevo depende de si cuando sepamos hacer el cálculo de la integral definida con mayor soltura. ¿Ya? Hay un cálculo que se llama el valor promedio de una función. ¿Ya? Ahí se nota av de average, f, average, no sé cómo se pronuncia. Y es el valor promedio. Y se calcula así. La integral de la función, la integral definida, ¿sí? Partido en el largo del intervalo. ¿Ok? ¿Y de dónde sale esta? ¿Por qué está metida la integral en el cálculo de un promedio? Fíjense que estamos calculando el promedio de una función. ¿Ya? Nosotros estamos acostumbrados a calcular el promedio de números. ¿Ya? Lo que uno, por ejemplo, si yo acá hago una partición de mi intervalo AB, ¿ya? Yo puedo elegir un puntito en cada uno de los intervalos. Por ejemplo, aquí va a estar mi X0, mi X1, etcétera, hasta llegar al último, ¿ya? Y estos van a tener su imagen. Voy a tener puntitos ahí. Voy a tener puntitos por cada intervalo. Voy a tener un puntito elegido, ¿ya? Entonces, yo puedo calcular el promedio de esos puntitos. ¿Cómo se calcula el promedio de esos puntitos? F de X0, F de X1, más, bla, 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 hasta llegar al último. Supongamos que aquí puse n puntos. Da lo mismo como los nombres. eh, X sub n menos 1. ¿Ya? Ahí tengo n desde 0 hasta n menos 1. Tengo n en total, entonces los divido por n. ¿Ya? Y aquí voy a considerar que la partición la hice regular. ¿Qué significaba hacer la partición regular? Que las separo en subintervalos del mismo largo. O sea que cada uno de los delta x sub i es b menos a partido en n. Ya estoy suponiendo esa situación, que los largos de los intervalos son los mismos. O sea, de acá yo puedo extraer que el n es b menos a partido en el largo del intervalo. ¿Sí? Entonces, eh, lo que vamos a hacer acá es, bueno, separar. Yo aquí podría separar en cada sumando el n, dejarlo como denominador de cada uno de ellos y reemplazarlo por esto. Y cuando hago eso, me queda así. F de x0 por delta x0 más f de x1 por delta x1 más etcétera, etcétera, hasta llegar al último, f de xn menos 1 por delta xn menos 1
y todos ellos partidos en b menos a. Entonces puedo ponerlo todo esto en común, b menos a. ¿Ya? Y habíamos aprendido en la sesión anterior en que si tengo una partición regular, después cómo calculo la integral, yo le tomo el límite. ¿Ya? Pero ¿qué significaría tomar el límite en este caso? Si hago el límite de este promedio, cuando n tiende a infinito, significa que estoy tomando cada vez n's más grandes. ¿Ya? El n se está yendo a infinito. Entonces estoy tomando cada vez más puntitos. En el gráfico, cada vez son más puntitos, a los cuales le estoy calculando el promedio. ¿Ya? Y son tantos puntitos que en algún momento se juntan todos y forman la función. Eso es lo que estamos construyendo. Entonces, tomarle límite a esto es tomar el límite de la suma que está arriba y, oh sorpresa, la suma que está arriba es lo mismo que la definición de suma de Riemann, no, sin cero, pongámosle x sub k, delta x sub k, desde k igual 0 hasta n menos 1, ¿ya? Eso que está ahí es una suma de Riemann, y lo que está abajo es una constante. ¿Sí? Esa constante sale, y me queda el límite, cuando n tiende a infinito, de esta suma de Riemann. En la suma de Riemann, es más general, da lo mismo si estoy tomando suma superior, suma inferior, o una suma con puntos entre medio. Eso da lo mismo en la suma de Riemann. ¿Ya? El resultado de todo esto que está aquí termina siendo la integral. Entonces, efectivamente, esa es la relación. La integral está sumando continuamente. ¿Ya? Antes nosotros, con la sumatoria, hacíamos suma de puntitos, suma de término a término, k igual 1, k igual 2, k igual 3, estamos sumando valores separados. La integral, moralmente, lo que hace es sumar continuo. ¿Ya? Es sumar una línea, los puntos que están sobre una curva. Y eso es tremendo. ¿Ya? Por eso, ese es el significado de hacer el promedio de una función. ¿Ya? Estoy calculando el promedio de todos los puntos que están encima de la curva. ¿Ya? Una suma continua. ¿Ya? Eso es un aspecto nuevo, es generalizar nuestro promedio usual. ¿Ya? Es un cálculo que uno puede hacer con las integrales, cuando las sepamos calcular mejor. ¿Ok? ¿Alguna duda con este? Porque ahí llegamos a la fórmula que nos propone aquí el PDF. ¿Hay alguna Sí, duda? profe, Dígame. cuando hace la suma de Riemann, usted Ujú. necesita una partición. Sí. ¿Qué valores tomó para la partición? Lo único que nos interesa acá es que estoy diciendo que es una partición regular. ¿Qué significa eso? Que tomé el largo total y cada uno de los subintervalos está dividido en n. ¿Sí? Entonces, no sé, supón que tienes un intervalo del 0 hasta el 1. Y yo agarro ese y lo divido en n partes. Entonces, cada pedacito te queda de largo 1 partido en n. Ah, Eso ya, es lo que profe. estamos imaginando. ¿Ya? Y Vale, gracias. generalmente lo vamos a hacer así, con una partición regular. Y después, ese n lo mando a infinito. ¿Sí? Lo mando a infinito y se convierte en la integral. ¿Ya? Que es el proceso que hicimos la clase anterior. ¿Está bien? Esto lo vamos a seguir repasando, así que tranquilidad. En estas dos clases uno siempre tiene dudas de cómo, eh, de qué significan los elementos y de cómo uno los calcula, ¿ya? No es para nada inmediato. Y la otra, eh, no sé, propiedad que podemos sacar de acá es el teorema del valor medio. Antes ustedes tenían un teorema del valor medio para derivadas. Acá hay un teorema del valor medio integral. ¿Ya? ¿Qué significa el teorema del valor medio en este caso? Dice, tengo una función, de nuevo definida sobre un intervalo cerrado, le voy a pedir que sea continua. ¿Ya? En este caso, para esta propiedad, la función debe ser continua siempre. ¿Ya? Entonces existe una constante dentro del intervalo, tal que evaluar la función en el intervalo coincide con el valor promedio, con el cálculo que hicimos recién. ¿Ya? La integral desde, aquí se nota poco, es desde a
hasta b de la función. ¿Ok? Ya, ¿por qué funciona eso? Porque si la función es continua, de hecho en esta igualdad, olvídense de esa letra ahí, mírenla como si dice, como si dijera, perdón, f de c igual el cálculo que está más a la derecha. Si eso es verdad, es lo mismo que escribir f de c por b menos a igual a la integral. ¿Ya? Entonces, aquí se entiende mejor, porque ¿qué hace la integral? Aquí voy a pensar que la función es positiva para no complicar la comprensión. Esto me está dando el área, ¿sí? Es lo que está aquí dibujado con rojo. ¿Ok? Lo que está acá dibujado con rojo. ¿Y qué es lo que está a la izquierda? Esto es un rectángulo. Dice que hay una altura c, perdón, no una altura, un valor de x. ¿Sí? Pongámoslo por acá. Acá está el c. Lo que está aquí es f de c, la altura. ¿Ya? Hay un valor c entre medio del a y el b, que está en la función. Como es continua, yo me aseguro que no hay hoyitos. Hay un valor entre medio, donde eh, si yo tomo la altura de este rectángulo, que es f de c, y calculo, lo multiplico por el ancho, que es b menos a, me va a dar un área. Me va a dar un área. Y esa área va a ser igual a la área que está en rojo. ¿Ya? Va a haber un punto específico donde calcular el rectángulo coincide con calcular el área. Hay un, no sé, hay un pedazo en blanco acá que no consideraba la curva y que sí considera el rectángulo y viceversa. Acá hay un pedazo de la curva con área que no considera el rectángulo, como que se compensan entre los dos. ¿Ya? Da lo mismo cuál sea la función mientras sea continua, siempre va a haber un punto entre medio donde yo calculo el rectángulo y da igual que si yo hubiera calculado el área bajo la curva. ¿Ya? Esa es la idea general. Esto es el área del rectángulo. Y el otro es el área bajo la curva. ¿Ya? Entonces, esa idea me permite decir entonces que hay un valor de C que es igual al promedio. ¿Ya? Al promedio de la función. ¿Ok? Es pasar el b menos a para el otro lado dividiendo. Y ahí está. ¿Ok? Esto se llama teorema del valor medio, pero en este caso integral. ¿Ya? Ustedes ya tenían uno así, teorema del valor medio, teorema del valor medio, no sé, diferencial, no me acuerdo cómo. Se llamaba nomás teorema del valor medio a secas, ¿ya? Pero era para el caso de las derivadas. Ustedes tenían el otro que dice, existe un C donde les queda f de b menos f de a partido en b menos a. ¿Ya? Era distinto el caso. Tenía la curva y acá había un C donde la pendiente, perdón, aquí me falta la derivada. Eso. Acá. Ese era el otro teorema del valor medio. ¿Ya? Había un punto donde la derivada coincidía con la pendiente considerando los dos puntos extremos. Eh, ya, bueno, tengo que dibujarlo de nuevo para que me quede bien explicado. Ahí, vamos a cortarlo ahí. Ahí, por ejemplo, si tengo una función continua, lo que está al lado derecho es una pendiente. La pendiente entre el valor inicial y el final. ¿Sí? O sea, es trazar la recta, y en algún punto entre medio la curva tiene la misma pendiente, porque la derivada en el punto es la pendiente de la curva. Pendiente en x igual c. ¿Ya? Y claro que hay uno. Por ejemplo, puedo tomar S. ¿Ya? Y ahí la pendiente es igual a la pendiente de los extremos. ¿Ok? Eso es lo que dice el teorema del valor medio a secas, que ahora lo vamos a decir como teorema del valor medio diferencial. ¿Ok? Y a este le agregamos el que estamos escribiendo ahora. Hay un valor donde el rectángulo queda de la misma área que, eh,
que el del área bajo la curva. ¿Bien? Eso. ¿Alguna duda, muchachos, con este teorema del valor medio? ¿No? Ya, pues, lo estamos dejando hasta acá entonces, chicos. Ya con estas dos clases tenemos todo el preámbulo, ya todo el significado necesario de la integral definida para llegar al primer teorema fundamental del cálculo. ¿Ya? Hasta este momento, el cálculo de la integral definida es largo. ¿Ya? Es este límite de la sumatoria, de los máximos, por el largo de los subintervalos. Una tremenda cuestión. Entonces, próxima clase lo vamos a enganchar con lo anterior y van a ser todos felices. Esa es la promesa. ¿Ya, chicos? Que estén muy bien, que tengan una excelente tarde y nos estamos viendo la próxima semana. Chao, profe, que esté bien. Gracias, profe. Igual. Chao. Chao, chao. Profe.